Debemos ser especialmente cuidadosos, especialmente responsables a la hora de votar. De la forma en que votemos dependerá cómo vamos a vivir y cómo será nuestro entorno en los próximos años. Hola, bienvenidos a Semana Presidencial, el espacio en el que les damos a conocer los eventos a los que asiste el presidente Juan Manuel Santos semana a semana y donde les contamos los hechos que son noticia nacional. Los invitamos a conocer las recomendaciones del jefe de Estado para unas elecciones regionales transparentes. Además, les contamos qué corregimiento de La Guajira se benefició con la puesta en servicio de un pozo profundo. Continúen con nosotros, estos son nuestros titulares. Bienvenidos. La libreta militar no será barrera para que los jóvenes colombianos consigan empleo. Con la puesta en marcha de la refinería de Cartagena se impactará positivamente en la economía del país. Voto a conciencia pide para estas elecciones regionales y locales el presidente Santos. Para el 2016, el gobierno nacional tendrá un presupuesto austero enfocado a lo social. En una declaración en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para que los jóvenes puedan acceder a puestos de trabajo mientras legalizan su situación militar. Con el señor ministro de la Defensa y el señor ministro del Trabajo, tenemos una propuesta que vamos a tramitar ante el Congreso para que se convierta en ley. El jefe de Estado explicó los alcances de la iniciativa que será puesta a consideración del legislativo. Los jóvenes que no tengan resuelta su situación militar podrán ser contratados, pero tendrán un periodo de gracia de 18 meses para normalizar su situación. En tal sentido, el presidente de la República advirtió que a ningún joven le podrán negar un trabajo por no contar con la libreta militar. Reducir de 28 a 24 años la edad máxima para prestar el servicio militar. Es decir, después de los 24 años no serán requeridos por las fuerzas militares. Manifestó que se ofrecerán facilidades de pago de multas y la cancelación de la cuota de compensación militar. Con cobros diferidos, libranzas, descuentos de nómina o créditos. Explicó que incluso se definirán criterios para reducir las multas hasta en un 80%. De igual manera, el presidente Santos afirmó que se establecerán incentivos para quienes presten el servicio militar. Para ellos habrá prelación en los programas gubernamentales de generación de empleo y de enganche laboral, así como una prelación en los cursos de capacitación. En la actualidad hay 565.000 jóvenes entre 18 y 28 años que no tienen resuelta su situación militar, lo que les ha impedido hallar un trabajo o que ante tal situación han tenido que ocuparse en la informalidad. Dado que parte de los beneficios de la Ley de Primer Empleo expiraron el año pasado, le he pedido al ministro Lucho Garzón que prepare un proyecto de ley de empleo juvenil, de manera que se reactiven dichos beneficios y se generen alternativas adicionales para que los jóvenes del país tengan más oportunidades de empleo. Como histórica fue catalogada la puesta en marcha de la unidad de crudo de la refinería de Cartagena. Considerada la más moderna de América Latina en eficiencia, impacto ambiental y por los altos estándares de seguridad. Acompañado por los ministros de Minas, Tomás González, y de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el mandatario abrió la válvula de la unidad de crudo de la refinería de Cartagena Reficar, con lo cual se inyectó el primer barril de petróleo a la planta para comenzar a producir combustibles. Después de más de 8.000 millones de dólares y 6 años de inversión, de tiempo, hoy finalmente pusimos en marcha esta gran refinería que me enorgullece mucho decirlo. Es la refinería sin duda más moderna de América Latina, pero los expertos me dicen que puedo decir que también es la más moderna del mundo. La planta tendrá un impacto beneficioso en la economía del país y podría llegar a reducir en 1.500 millones de dólares el déficit cuando entre en plena operación. Que vamos a poder tener independencia en materia de
importaciones de muchos de los derivados del petróleo, de lo que produce una refinería. Con esta refinería las utilidades se multiplican por 3, es decir, que pasan de $6 a $18 por barril. Vamos a ser mucho más eficientes, mucho más competitivos. Aumenta, por supuesto, los recursos del ministro de Hacienda. Va a generar ventas diarias en promedio de $20 millones diarios. Sumado a esto, reducirá los impactos ambientales de los combustibles. Por ejemplo, el diésel pasará a tener menos de 10 partes por millón de azufre, cuando antes era de 2.400. En el caso de la gasolina, pasa de 800 a menos de 50 partes por millón de azufre. O sea que desde el punto de vista ambiental, y eso también me enorgullece muchísimo poder decirlo, va a ser una de las plantas, si no la más eficiente del mundo entero. Durante la construcción de esta planta se invirtieron más de 2 billones de pesos y se emplearon a más de 34.000 personas, de las cuales el 95% eran colombianas. El primer mandatario invitó a los ciudadanos a que voten en conciencia, que voten bien, que no les hagan el juego a los candidatos deshonestos y que busquen los mejores, los más pulcros. Al término de una reunión con la Mesa de Seguimiento por la Transparencia Electoral, el mandatario afirmó que votando a conciencia los municipios y departamentos tendrán buenos gobernantes. Queremos que los ciudadanos también nos ayuden a tener las mejores elecciones y las más transparentes. Si elegimos mal, no podremos quejarnos. Votar bien por los más honestos es la consigna. Anunció que impartió instrucciones a los ministros y a los viceministros para que el domingo se distribuyan por todo el país para que contribuyan a velar por el desarrollo normal de las elecciones y por su transparencia. Hemos escuchado quejas de que hay mucho dinero que está circulando en estos días antes de las elecciones. Quiero hacer un llamado para que denuncien si ven que están utilizando dineros para comprar votos o para tratar de influir en las elecciones, y si denuncian, hay una recompensa, un porcentaje de esos dineros que puede ser entregado a quien denuncie. Aseguró que el trabajo se va a intensificar en los próximos días para garantizar una óptima jornada. Al concluir el Consejo de Ministros en Casa de Nariño, el presidente Santos afirmó que el presupuesto para el 2016 es una austeridad inteligente, en lo que otorga prioridad al gasto social y a la protección de los más vulnerables. Asimismo, anunció la puesta en marcha de una campaña denominada Todos contra el derroche de agua y energía, para que antes de abrir la llave o de encender la luz, los colombianos piensen cómo pueden hacer para ahorrar estos recursos. El jefe de Estado señaló que el presupuesto de 215.9 billones de pesos para el año entrante tiene en cuenta la nueva situación fiscal por la baja de los ingresos petroleros y por la crisis económica mundial. Es un presupuesto en el que nos amarramos el cinturón. Es un presupuesto de austeridad, pero de una austeridad que hemos denominado inteligente. Aseveró que el presupuesto para la educación es el rubro número 1 y dijo además que se destinaron recursos muy importantes para el campo. Le aumentamos 750.000 millones al presupuesto que inicialmente se ha presentado en el campo, porque el campo también necesita más inversión, porque ahí está concentrada la pobreza y la pobreza extrema y la inequidad. Asimismo, puso de presente que hubo aumento en los presupuestos de salud y de justicia. Por otro lado, les hizo un llamado a los colombianos para que ahorren agua y energía con el fin de enfrentar el fenómeno del Niño. Invertido ya más de 113.000 millones de pesos y asignamos 12.500 adicionales para mejorar la capacidad de enfrentar este fenómeno, por ejemplo, la capacidad de apagar incendios. Indicó que se ha hecho especial énfasis en la prevención, a pesar de lo cual el problema persiste. Los retos continúan y van a ser cada vez mayores. Lo que está lloviendo es muy por debajo de lo que debería llover en el mes de octubre y va a suceder lo mismo en el mes de noviembre.
O sea que lo que se viene es crítico, porque además se une la época de sequía, que es usualmente a finales de año, o sea, después de mediados de diciembre, con la época de comienzos del próximo año, y eso pues va a presentarnos una situación extremadamente difícil. Señaló que los ríos más importantes como el Cauca y el Magdalena tienen puntos que están por debajo de sus niveles mínimos históricos, a lo cual se suma que el fenómeno del Niño se extenderá hasta marzo próximo y las secuelas seguirán hasta mayo o junio del año 2016. Esto quiere decir que vamos a tener un fin de año y un primer semestre del año entrante críticos. De acuerdo con el mandatario, es necesaria la colaboración de todos los colombianos, del sector privado, de las entidades públicas, de los colegios, de las universidades, de los hospitales, de los campesinos, de los agricultores, de las amas de casa, para aportar un granito de arena en esta difícil situación. El impacto en la economía va a ser muy positivo. Vamos a sustituir importaciones, vamos a poder exportar mucho más. Se calcula que el impacto de esta refinería, solamente esta refinería, en el crecimiento, en el PIB nacional, puede llegar a 1% adicional. Y en el PIB industrial puede llegar hasta el 10%. Esta refinería va a contribuir enormemente a mejorar lo que hoy tenemos como reto, es nuestra balanza comercial, nuestra balanza cambiaria. La Mesa de Conversaciones de La Habana anunció 2 importantes medidas para la búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas. Un paso más para el fin del conflicto y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Acuerdo para la búsqueda, identificación, localización y entrega de personas dadas por desaparecidas. El acuerdo al que llegó la Mesa de Conversaciones de La Habana tiene 2 tipos de medidas. Medidas de construcción de confianza. Como lo explicó el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, las medidas de construcción de confianza se pondrán en marcha de manera inmediata, es decir, antes de la firma de un acuerdo final. El gobierno se ha comprometido a acelerar los procesos que ya se vienen adelantando de identificación y entrega digna de restos de personas muertas en combate que fueron inhumadas como NN durante el conflicto armado. Y las FARC, por su parte, han hecho el compromiso de entregar rápidamente información para la ubicación e identificación de los restos de personas que hayan muerto en su poder. Creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, explicó que la unidad hará parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. El propósito de esta unidad es un propósito humanitario, es encontrar a la persona o en su defecto encontrar los restos de esa persona y dárselos a la familia. El propósito no es establecer la responsabilidad penal de ese caso, cosa que le corresponde a la justicia y que de ninguna manera impide el trabajo de esta unidad. El alto comisionado agregó que la unidad analizará la información proveniente de distintas fuentes. Lo va a hacer en primer lugar, y este tal vez es el punto más importante, centralizando y juntando toda la información que hay en una especie de triángulo. La gente que conoce este tema dice que uno encuentra a un desaparecido si establece un triángulo que tiene por una parte al Estado, es decir, todas las bases de datos que hay, toda la información que hay dentro del Estado tiene que poderse centralizar en un punto. Luego tiene como segunda pata a las personas que estuvieron involucradas en esos hechos. Y por último, muy importante, dentro de este triángulo están las familias y las comunidades que tienen que también dar información.
La unidad especial tendrá independencia y autonomía administrativa y financiera. De no encontrar ningún hallazgo sobre un desaparecido, la unidad entregará a las familias un informe sobre la investigación. Accederá a las bases de datos oficiales y suscribirá convenios con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para acceder a la información de la que disponga. La unidad garantizará que los familiares de los desaparecidos puedan participar. La información que reciba o produzca la unidad no podrá ser trasladada a autoridades judiciales. Los funcionarios de la unidad no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia. Por primera vez en Colombia se contará con una entidad autónoma e independiente, grande, de carácter netamente humanitario y extrajudicial, encargada exclusivamente de buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto y dar cuenta de su suerte, qué es lo que les ha pasado. El sector empresarial colombiano, representado en el Consejo Gremial Nacional, respaldó la negociación que se adelanta con las FARC, con el objetivo de dar por terminado el conflicto armado con esa organización. A través de una carta de apoyo a las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana para terminar el conflicto armado en el país, los miembros del Consejo Gremial respaldaron las gestiones del presidente Juan Manuel Santos. Los empresarios de Colombia acogen la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo establece la Constitución. El jefe de Estado les dijo a los empresarios que el gobierno siempre ha tenido en cuenta sus opiniones y preocupaciones. De manera que los puntos que nos han traído los señores empresarios son puntos con los cuales estamos totalmente de acuerdo. Y ojalá que ese espíritu sea el que reine de aquí en adelante. El gobierno lo que quiere es poder sentarse a explicar el contenido de los acuerdos, el alcance de lo que estamos haciendo en La Habana, que solo beneficios le traerá al país. Es decir, una paz que no represente peligro alguno para el desarrollo económico, que por el contrario lo impulse, respetando la propiedad privada, el modelo de desarrollo e institucional. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho dentro del marco de la Constitución, que yo como presidente de la República juré cumplir, dentro de nuestras leyes, y buscando que el país deje atrás 50 años de guerra, 50 años de conflicto, y siente las bases para una paz que solamente nos traerá beneficios a todos los colombianos y muy especialmente al sector empresarial del país. Este respaldo llega en un momento clave para las negociaciones de La Habana, que según el primer mandatario es un paso concreto para finalizar la guerra. En bicicleta recorrió el presidente Santos la nueva conexión vial Aburrá-Río Cauca con un trayecto de 4.1 kilómetros que acercará a los antioqueños y al país entero con el occidente y la costa caribe. Tras el recorrido realizado en compañía del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el mandatario informó que la autopista de la Prosperidad que comunica Medellín con Urabá llevará el nombre de don Gonzalo Mejía, dirigente antioqueño, que fue el primero en hablar de la importancia de esa vía. Esos 4.1 kilómetros tienen un gran significado porque las obras que estamos haciendo a partir de ese momento, esas autopistas, la Prosperidad, lo que va a Santa Fe de Antioquia, después el túnel del Toyo, que no es un túnel como algunos piensan, son 39 kilómetros, 18 túneles, una obra realmente importante, y de ahí para adelante hacia Urabá, es una de las obras más importantes que van a transformar no solamente Antioquia, sino al país entero. Este es un proyecto de 145.000 millones de pesos, de los que el gobierno invirtió a través de Invías 44.000 millones. Más de 50.000 millones de pesos por kilómetro, porque ha tenido todo tipo de retos que se han venido solucionando, comunidades que hay que reubicar, predios que hay que comprar, pero finalmente ahí están los 4.1 kilómetros. Con esta conexión vial los colombianos se ahorrarán 30 minutos de recorrido y empalmarán con la fase al mar 1 de las autopistas de la Prosperidad. 4.1 kilómetros para desembotellar a Medellín, para salir a Santa Fe de Antioquia. Al finalizar agradeció el apoyo de las administraciones salientes de Antioquia y Medellín para hacer posibles los proyectos.
Con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, se puso en marcha el tranvía de Ayacucho en Medellín, considerado el sistema de transporte más moderno del mundo. Además, recorrió en bicicleta la conexión vial Aburrá-Río Cauca, que acercará a los antioqueños con el occidente de la región y con la costa. En la estación Miraflores del barrio Buenos Aires, el jefe de Estado inauguró oficialmente el tranvía de Ayacucho, que fue construido en 24 meses con una inversión de 600.000 millones de pesos. Esta obra, este tranvía de Ayacucho, tiene el simbolismo que ustedes acaban de presenciar, la comunidad desarrollando un sentido de pertenencia, la ciudad orgullosa. Eso es lo que va construyendo sociedades, lo que va construyendo comunidades, ciudades, departamentos, países. Este tranvía eléctrico de ruedas neumáticas fue desarrollado por el municipio de Medellín con el respaldo financiero de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Pero además es una introducción hacia el futuro, una movilidad sostenible, limpia, con unas características muy especiales, conectada con unos cables. En el acto estuvieron presentes el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y la gerente del Metro de Medellín, Claudia Restrepo, a quienes el primer mandatario reconoció su labor. Medellín está en una transformación que no solamente lo reconoce todo Colombia, sino el mundo entero. A donde voy, por el mundo, me dicen Medellín, esa ciudad que tenía la fama del narcotráfico y la violencia, hoy tiene un rostro totalmente diferente. Este servicio de transporte, que se integró al sistema masivo del Valle de Aburrá, empezará a recorrer 9 estaciones, beneficiando a 350.000 ciudadanos. Los resultados han sido positivos. Hemos generado 721.000 empleos para jóvenes en los últimos 5 años, 66.000 jóvenes con empleo en los últimos 12 meses. En estos años hemos bajado 5 puntos el desempleo juvenil, del 21% al 16%. El jefe de Estado instaló en la capital del Atlántico el tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Con la presencia del primer mandatario, la ministra de Comercio y Turismo y el ministro de Hacienda, se dio apertura al tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica, que fue organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otros, para mostrarle al país que la libre competencia es un propósito nacional. La competencia se convierte en ese fantasma que hace ser mejor al empresario, que lo hace levantarse más temprano, no puede ir a jugar golf todos los días, que lo hace pensar todos los días cómo entregarle al consumidor un mejor producto, un mejor servicio, cómo hacerlo sentir mejor, cómo enamorarlo, cómo conquistar mercados. Esa es la mano invisible de que hablara Adam Smith, porque la competencia es, en cierta forma, el estímulo para la excelencia. Y sostuvo que por lo anterior la libre competencia es buena, sana y necesaria para la economía. La equidad, bien se ha dicho a través de la historia, no se trata de que todos lleguemos juntos a la meta, sino que todos partan del mismo lugar. Y protegiendo la competencia, protegiendo la rivalidad empresarial, estamos garantizando que la cancha esté nivelada y el punto de partida sea igual para todos. Y el gobierno se ha encargado de favorecer este escenario. En este gobierno hemos adelantado varias acciones para defender al consumidor, para garantizar su bienestar y para garantizar el buen funcionamiento de los mercados y promover la eficiencia económica. Por un lado, a usted lo designé en su cargo para que cumpla una responsabilidad y una misión
que son muy importantes para el buen desarrollo de la sociedad. Siga cumpliéndolas con decoro, con independencia, con apego a la ley, que para eso lo nombré. Según el jefe de Estado, existe evidencia empírica que demuestra que promover la competencia entre empresas dinamiza el desarrollo económico de los países en desarrollo. La libre competencia económica es también un factor de equidad que nos ayuda a reducir la pobreza. Y recalcó que la ausencia de libre competencia es condenable en lo ético y nociva en lo económico. A partir de este fin de semana, los habitantes de 5 corregimientos de La Guajira contarán con agua gracias al pozo profundo construido con el apoyo del Ejército Nacional y del Servicio Geológico Colombiano. Durante la entrega de un pozo profundo construido en la Alta Guajira para garantizar el agua potable a los habitantes del corregimiento de Siapananuribia, el jefe de Estado indicó que le pidió al equipo negociador del gobierno acelerar las gestiones para poder firmar un acuerdo antes del 23 de marzo de 2016. Yo le he dado instrucciones a mi delegación de negociadores y así lo convinimos con el comandante de las FARC. Advirtió que esto va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo espero que después de estas elecciones del domingo, donde naturalmente salen a relucir las rivalidades, las adversidades entre unos y otros grupos políticos, que ya después de estas elecciones podamos unirnos todos como un país, como Colombia, para poder construir esa paz que todos los colombianos queremos y que todos los colombianos saldrán beneficiados. El mandatario felicitó a la fuerza pública por los golpes que se han dado en las últimas horas a grupos ilegales en el territorio colombiano. Aquí en La Guajira, un bandido, un criminal alias Perreo, que era el jefe del clan Úsuga en La Guajira y en el norte del Magdalena, que había generado muchos homicidios, muchas extorsiones, que tenía asolada esta región, está ahora ya controlado gracias a la fuerza pública. Anunció la captura de varios miembros del clan Úsuga en Santa Marta y le pidió a las fuerzas que sigan en la lucha permanente contra la delincuencia. Y también General Rodríguez, General Palomino y todos los miembros de las fuerzas, señor ministro, el golpe que le dieron al ELN, 10 personas cayeron, también hay que perseverar ahí. De manera que muchas felicitaciones. Por otro lado, el presidente Santos aseguró que el gobierno nacional está haciendo todo lo que está a su alcance para mitigar los efectos del fenómeno del Niño que afecta a todo el país. Si todos hacemos un esfuerzo de ahorrar el agua, de ahorrar energía, cuando se acabe el Niño vamos a estar, como siempre he querido, con todas las dificultades, ser más fuertes y salir mejor que antes de las dificultades. Por último, exaltó la labor adelantada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para hacer frente a la sequía en el territorio nacional. El presidente Santos recibió en la Casa de Nariño la antorcha de la 20ª versión de los Juegos Deportivos Nacionales y la 4ª de los Paranacionales, que comienzan el próximo 7 de noviembre. El Fuego del Agua, como fue bautizada este año la llama olímpica de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, llegó a la capital del país tras un recorrido por 9 departamentos. Esta fue entregada por los medallistas de squash y ciclismo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el patio de los novios de la Casa de Nariño. El Fuego Deportivo retomará su recorrido por el altiplano cundiboyacense para finalmente llegar a Melgar, que será la puerta de entrada al departamento del Tolima. Allí se quedará hasta la ceremonia de inauguración de las justas el 7 de noviembre. Con esta información nos despedimos y recuerden que el Gobierno Nacional en su página web transmite en directo todos los eventos a los que asiste el jefe de Estado. Los invitamos a que visiten www.presidencia.gov.co. Les recordamos que estamos en Twitter, la cuenta @infopresidencia, en Facebook, facebook.com/presidencia de Colombia y en YouTube el canal SIG Colombia. Hasta pronto.